queremos llevarles un panel con relación a todo lo que se está viviendo en República Dominicana con el COVID-19, el estado de emergencia que ha decretado el gobierno dominicano y las situaciones de especulación y de realidad, los mitos y verdades que existen en estos días. Y para eso hemos invitado a un grupo de expertos profesionales en diferentes áreas para que hablen con nosotros y nos desmitifiquen algunos de los puntos que están dándose. Aquí está con nosotros la doctora Ibelicia Acosta, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Está la doctora Alexandra Iches, psiquiatra, jefa del Departamento de Psiquiatría y encargada de la Unidad de Intervención y Crisis del Hospital Salvador Begotier, y el doctor Mario Lama, ginecobstetra. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy comenzamos formalmente la situación de emergencia. El mundo ha estado apostando al aislamiento como forma de contrarrestar el virus. Tal vez porque casi por observación es lo que se está mirando como la forma más efectiva. ¿Qué es lo que podemos decirle a la población ahora para que primero no cunde el pánico, como dicen, porque la gente asustada hace por lo regular lo que no debe hacer? Doctora. Gracias por la oportunidad. Hay que ver esto en el contexto del día que estamos viviendo. En este momento es importante que las medidas que se empezaron a tomar ahora sean medidas firmes, efectivas y posiblemente, me atrevo a decir, ampliadas. Esto no es unas vacaciones a la gente, esto es una cuarentena ante una amenaza de un virus del cual estamos aprendiendo todos los días. Entonces, hay medidas. Usted habla de aislamiento como única medida. Fundamental el aislamiento. Pero tenemos antes que hacer diagnóstico. Mucho diagnóstico. Muchas pruebas para ir tomando las decisiones en relación al aislamiento. Ahora, yo entiendo que sí, que hay que empezar a obedecer las directrices que están saliendo a partir de las decisiones políticas que se anunciaron y que ya hoy comienzan. ¿Qué cosas no debe hacer la gente digamos, en el refugio familiar? Mira lo que ocurre. Aquí hay una diferencia, aquí hay que diferenciar cuarentena y aislamiento. La cuarentena se hace preventivamente y la persona no está diagnosticada. El aislamiento se hace ya estricto cuando la persona está diagnosticada. A la población en sentido general, en este momento, le toca la cuarentena. Y eso significa que usted tiene que tomar las medidas de las cuales ya hemos ido hablando reiteradamente. La distancia. Aún en el hogar, usted puede colocar una distancia, porque si estamos en cuarentena, la cortesía respiratoria. Es decir, si usted está sintomático, usted tiene que protegerse para proteger a los demás. Cubrirse con un papel desechable que lo va a tirar en determinado espacio, no al suelo. Quiero usar lo que se ha hablado quiero usar un ejemplo que yo hice fuera del aire cuando nos estaban tomando una foto ahorita. Y yo dije, estamos rompiendo el protocolo que se recomienda de la cercanía, y usted dijo que no. Vamos a explicarle a la gente cómo convivir, porque en la casa hay más de uno, hay más de dos, hay más de tres, hay grupos. ¿Cuál es el comportamiento que debemos observar? Se habla de 3 pies, un pie son 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos bien. Además, aquí no hay ningún sintomático. Es bueno que la gente sepa que el virus no es un virus, es decir, el virus tiene una definición en relación a su transmisión. Y por eso se habla de las medidas de higiene. Entonces, fundamentalmente, el que está sintomático respiratorio, con un tos, con una expresión de un resfriado común, que es el nexo con casi todas las infecciones respiratorias. Entonces, ahí es donde se toman las medidas más. Ahora, exacto. Ahora, es importante el lavado de manos con agua y jabón frecuente. ¿Por qué? Porque el virus usted lo puede. El virus no es un ser vivo que está ahí para ir, si no encuentra un huésped adecuado, que serían las mucosas, por eso el lavado de manos, de forma tal que si usted ha tocado alguna superficie, entonces usted preventivamente al lavarse las manos, usted arrastra el virus,
Lo mata, le quita la capa de grasa y pierde. Ahora, yo quisiera preguntarle quizás al doctor Lama y Acosta, o usted misma me podrían, porque a veces el aspecto cultural e histórico nos ayuda mucho. En República Dominicana, que Nos yo ayuda, sepa, recordamos, nos ayuda mucho. o pesa mucho. O pesa mucho. Recordamos la influenza del 18 y el 19 del pasado siglo, de 1918-1919, cuando la intervención norteamericana, ¿verdad? La española. Entonces, que recordemos, en República Dominicana no habíamos estado en una situación similar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que esta enfermedad es importada y al ser... Y aquella no era de la gripe española también. Sí, pero en la comunicación entre los países en esa época era muy difícil. No era tan fluida, ¿verdad? Una enfermedad surge ahora en un país... De 1918. Claro. Tardó 9 meses en expandir. Sí. Y venía de hubo Primera Guerra como Mundial. casi 2.000 muertos aquí. Exacto, y a nivel global hay discusión entre 50 y 100 millones. Exactamente. Sí. Sí, realmente era una situación diferente en relación al periodo, pero es muy parecida porque es que las infecciones respiratorias tienen una expresión clínica prácticamente igual todas. Claro. Entonces, es muy parecido. A la doctora Iches, el tema de las personas y la histeria en estos días, nosotros estamos viviendo y situaciones donde tú ves a gente que está tomando todo lo que encuentra para, primero, la histeria con las compras, que ha desarrollado una manía, y yo digo que es un reflejo, es una operación espejo, porque yo hago lo que veo que el otro hace, etcétera, y cómo esto puede repercutir en la estabilidad emocional de las personas, sobre todo porque hay mucha gente que entiende que el mundo se está acabando. De hecho, no es que pueda, es que ya ha repercutido de manera contundente, porque tenemos demasiada desinformación, más que nada. Tenemos tanta información que estamos desinformados. Y digo estamos porque, obvio, formo parte del sistema. Aunque nosotros como médicos hemos tratado de recalcar, ahora mismo hay una difusión masiva de desinformación. A ti te llega un video, tú lo mandas. Sin embargo, no estamos tomando en cuenta de qué forma el tema de que tu vida se vea vulnerada impacta a cada una de las personas. Cada quien responde de una manera diferente. Y nos hacemos transmisores de pánicos colectivos. Dicho sea de paso, tomamos hasta puntos de referencia de lugares en donde ya están ocurriendo catástrofes generales y lo asumimos y lo implantamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Somos un país por cultura que manejamos mucha efusividad, somos muy intensos, emocionales, inclusive todos lo manejamos o lo manifestamos de una manera tan drástica que no nos fijamos. Hace 3 semanas pasó algo tan elemental cuando empezaron a decir que los vuelos, que el barco, que se apiaron unos turistas. Hubo una mamá que me llamó, una madre, me llamó a un programa de radio y me dijo, doctora, mi niño vino llorando. ¿Por qué? Porque una mamá, ¿verdad?, que a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad o un estrés postraumático o es una paciente que somatiza, que son aquellas personas que solamente bastan con saber de que un síntoma existe para decir que lo tienen y transmitirlo, y mandó a la mamá, a la niña, perdón, a la escuela con una mascarilla. El niño de 6 años que va a saludar a su amiguita, la niña lo empujó. Y el niño, yo no lo tengo. El niño entró en pánico. Y resulta que nosotros como padres entonces estamos transmitiendo ese temor. Esa ansiedad que es natural. Ahora bien, se ha reflejado de una manera inequívoca. Y yo hacía un análisis muy puntual y muy ordinario. Se desató hace unos días una compra excesiva de papel, doctora, que tiene que ver una cosa que yo decía, bueno, el cuerpo tiene un hábito natural de realizar sus necesidades básicas. ¿Por qué tú compras tanto papel si tú no has comprado tanta comida? Pero parece que hay una crisis diarreica. Sin embargo, traduce totalmente, y quizás no se ha visto, traduce un rechazo inminente a tu persona, porque si utilizamos el papel para higienizarnos de manera personal y tú estás comprando de manera exorbitante, significa que tú mismo te estás rechazando. Es un rechazo
indirecto. Es un autorrechazo. Es un autorrechazo. Entonces me dice, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a cuidarme? No estoy dispuesto a cuidarme de una manera íntegra, sino con lo que encuentro a mi alrededor, que es Ahora, totalmente fallido. Hay una cosa aquí, y quizás ustedes son la parte médica, ustedes son los que tratan con los enfermos, con los que están bajo sospecha, en fin. El mundo ha estado un poco histérico con todo esto, quizás de manera excesiva, tal vez por la misma ignorancia que hay sobre el virus y cómo tratarlo. En el caso de ustedes como profesionales, ¿sienten ustedes que el país está aplicando un protocolo? Usted decía, tenemos tantas informaciones, pero estamos desinformados. ¿Sienten ustedes que han estado fluyendo de manera correcta esas informaciones como para ustedes poder de manera paciente, sin generar un histerismo colectivo, sin generar los miedos que son tan poco aconsejables en estos casos? Mire, yo creo que, y el enfoque que le quiero dar es con relación a la enfermedad. Lo que la información genera hacia el público, yo no lo voy a analizar ahora. Yo primero te voy a analizar la enfermedad. El coronavirus es conocido hace muchos años. En el 2002 afectó China, casi 10.000 personas, una mortalidad de 10%. 2012 afectó a Oriente Medio, 2.500 casos, mortalidad 35%. En el 2019 inició en China, afectó al momento 80.000 y pico de personas, con una mortalidad rondando entre un 2 y un 3%. El problema del coronavirus no es la mortalidad. El problema del coronavirus es el colapso de los sistemas sanitarios. El 81% de todos los pacientes va a cursar con una sintomatología que puede ser manejado fuera del hospital. De ese 81%, la mitad cursa con una sintomatología leve, la otra mitad cursa con una sintomatología moderada. El 19% restante cursa con una sintomatología severa y ese 19% generalmente amerita un internamiento. De ese 19%, el 4 al 5% necesita una unidad de cuidados intensivos. En República Dominicana, al igual que en muchos países, la cantidad cama es reducida. Por ejemplo, a nivel público, República Dominicana tiene 476 camas en unidad de cuidado intensivo. Corresponde a 4.6 camas por cada 100.000 habitantes, lo que significa que ante una crisis que no podamos manejar en el intervalo de tiempo con número de pacientes, nuestro sistema sanitario colapsa. De hecho, y la cantidad de ventiladores también. No existe. Cada institución podría tener 2 o 3 equipos. Y el problema no es solamente la cantidad de ventiladores. Un paciente que llega a una unidad intensiva de un hospital cierra ese intensivo para los otros pacientes. Entonces, implica que el nivel de contención para el paciente necesitaría espacios exclusivos para el manejo de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que cada infectado puede transmitírsela entre 2.8 y 4.3, en promedio 3 personas. O sea, por cada infectado, 3 personas más va a infectar. Y si no se rompe la cadena de transmisión, un infectado genera cientos de infectados en 30 días, si ninguno de ellos son aislados. Entonces, es una enfermedad que muchos países ignoraron, que muchos países quisieron minimizar, y más que llevar la tranquilidad a la población, yo quiero llevar la información de que tenemos un momento que la población tiene que colaborar para poder controlar la enfermedad. Si minimizamos la enfermedad y decimos que esto es algo muy sencillo, la población no va a cooperar, va a salir a la calle y en cuestión de par de semanas podemos tener una crisis hospitalaria que todo apunta en estos momentos que podría salirse de control. Yo me pregunto, ¿estamos actuando a tiempo con la medida que se toma del Poder Ejecutivo? ¿Se está tomando a tiempo? Porque acabamos de salir el domingo pasado de un proceso electoral. Ese mismo domingo, estando en la transmisión, nos llega la información en vivo de que la diseñadora dominicana Jenny Polanco había dado positivo y que había llegado el 4 de marzo y nosotros celebramos elecciones el 15. O sea que durante todo ese tiempo tal vez ella tuvo una cadena de contagios. Y ayer veíamos cómo la sacaban
que al parecer no quiso irse a una unidad de aislamiento, sino que lo quiso tomar en su casa. Cuéntenos si esto fue correcto, si el llevar el proceso electoral del domingo pasado fue correcto y si las medidas se está tomando en este momento también es correcto. El proceso electoral, si es correcto o no, esa no es, yo quiero llevártelo a que las medidas que se han tomado ahora son correctas, pero no fueron oportunas. Sabíamos que existía un brote en España, sabíamos que existía un brote en Italia, sabíamos que China tenía una situación y nuestro país tenía apertura para todos esos ciudadanos. Una de las disposiciones que tienen que tomar los países ante esta situación es para romper... Para los amigos televidentes les quede claro, cuando usted dice inoportunas, es que no fueron tomadas a tiempo. No fueron tomadas a tiempo. Sí. Son correctas, pero fueron tomadas un poco tarde. Pero ahí viene un problema de carácter social y casi político, doctor, porque tuvimos un escándalo total porque se suspendieron unas elecciones. Imagínense que se suspendieran esa otra elección. No había que suspender las elecciones. Fíjate lo que pasa. Incluso la contención en frontera no es la panacea, pero te da tiempo, porque ¿qué es lo que estamos apostando ahora? Es ganar tiempo para prepararse. Perdón, doctora. Entonces, por ejemplo, el presidente de Francia suspendió ahora unas elecciones que tenían este domingo que viene, de segunda vuelta. Sí, pero es que la situación epidemiológica en Francia también en este momento demanda quizás una posición. Yo nunca he dicho suspender elecciones. Yo dije, fueron inoportunas. Si nosotros cerrábamos nuestros puertos, antes de aquí posiblemente íbamos a tener casos mucho menos... la entrada de gente mucho menos frecuente, claro. Ahora se necesita la colaboración del Estado y también se necesita la colaboración de la población. En dos sentidos. El Estado tiene que tratar de romper la cadena de transmisión a toda costa. Y segundo, la colaboración de la población, porque tiene que hacer aislamiento social voluntario de primera intención. Claro. Porque si no funciona el aislamiento voluntario, habrá que haber medidas drásticas en la República Dominicana. ¿Y hay algo? Yo recibí ahorita de mi cuñado que está en España el protocolo de control ciudadano de la Guardia Civil española, en la que dice cómo los ciudadanos pueden transitar por las calles, quiénes no, y para poder tomar acción. Entonces ya ahí entran los cuerpos represivos a obligar a la gente a mantenerse en su lugar. Pero para hacer eso, la sociedad tiene que saber lo que está pasando. La información. El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de informar diario la cantidad de casos, la cantidad de defunciones, el mapa geográfico de dónde está ocurriendo cada caso para poder saber si hay que aislar incluso ciudades hacer entre intervenciones ellas. Cuando puntuales. Preguntaba ahorita justo sobre el flujo de información a la parte médica, ustedes que son la parte esencial del tratamiento, justamente a eso era que me refería. ¿Sienten ustedes que están fluyendo las informaciones por para los nada, Ha sido completamente ineficiente con relación a la enfermedad, inoportuna en cuestión de tiempo, no han sido transparentes y no han tenido la capacidad de tratar de romper la cadena de transmisión. La comunicación. Todos sabemos que no son 35 casos, comenzando por ahí. Eso crea 35. No son 35 casos. ¿Cuánto ustedes entienden que pudiera ser un aproximado? No es cuestión de lo que entendamos que hay. Es que realmente han sido escasas. ¿Por qué? Porque una de las cosas inclusive que ha infundido más temor dentro de la población, fuera de que los números que nos han dicho, los que estamos haciendo, salud pública, como que no nos cuadra. Pero hay algo básico. Cada vez que se nos dice un número nuevo, es como un paquetico. Exactamente. Es como un paquetico y la población solamente dice, pero cada vez que nos dicen, diferente es si hiciéramos referencia, como dice el doctor, diariamente y cada ciertas horas, decir si salen X número positivo, ha aumentado a tanto, no esperar que pasen días y se queda la población como en un suspenso y cuando dicen, no dicen un número. Claro, yo pudiera entender que las autoridades dirían, bueno, no vamos a estar cada hora diciendo, pero es que una vez al día. Es mejor decirlo diario, ¿verdad? Una vez al día. Diario y poner inclusive horas establecidas para mantener a la población informada, como en otros países que dicen. Hay una situación que yo quiero saber cómo ustedes la analizan.
Ayer el gobierno haitiano, que es nuestro país vecino, decreta estado de emergencia, de toque de queda. Ya tienen 2 casos. Gracias a Dios que ellos habían cerrado la frontera, pero nosotros sabemos que desde siempre eso se ha violado y que pasar de República Dominicana a Haití y viceversa siempre ha sido también un negocio. Entonces, pregunto, ¿qué riesgo tenemos nosotros ahora que sabemos que ya en Haití hay casos? Y sabemos que si Haití no tiene un registro civil organizado, mucho menos va a tener unas estadísticas correctas. Vamos a acordarnos que hace semanas atrás un barco, un crucero que no se dejó anclar aquí, ancló en Haití. O sea, el hecho de que... Pero tú sabes que esa información se corrigió. Pero el barco no ancló aquí, ancló en una, creo que es San Martín, donde... porque era una compañía que llegó a Haití. Pero vamos a esperar para que me entienda lo que le voy a decir. El sistema de Haití, el sistema sanitario es muy deficiente, claro. En donde bueno, prácticamente no existe, exactamente, en donde inclusive la población de manera innata y natural minimiza sintomatología y de hecho está muy dado por las mismas carencias y la misma educación sanitaria que tienen. Que se hayan publicado que hay 2 casos, ¿quién dice que son 2? Exacto. Y esos 2, vamos a ver bajo cuáles circunstancias que han llegado. Hay una cosa importante que aquí surge. Ustedes dicen, bueno, que se haga diario. Yo he observado que el Ministerio de Salud, a veces lo hacen desde el Palacio Nacional, lo he visto que lo han hecho, y otras veces el ministro solo, dando las informaciones. En los últimos días, incluso lo han hecho diario. Han dado un flujo de información. No. Sí, ayer hubo una rueda de prensa y donde se hizo y decían que habían 34 casos. Eso fue antier. Eso fue antes de ayer. Sí, pero eso fue lo de antier. Pero ayer se hizo una reunión, porque nosotros incluso la transmitimos en vivo en nuestra plataforma digital. Y se ha dicho que hay unos 300 personas en vigilancia, bajo observación y este tipo de cosas. Y quiero insistir en esto porque necesito ver cómo ustedes, como la clase médica, la gente que atiende, necesita recibir ese influjo de información que le permita a ustedes estar más o menos en sintonía con lo que se está haciendo, con las políticas públicas y que no tengamos aquí un conflicto entre la autoridad que debe suministrar lo que es la información oficial, porque lo otro nos puede generar un espacio de duda cuya posibilidad de decir, bueno, si no son 34, ¿cuántos son? Pero tú me permites. Hay una situación. Ayer no hubo rueda de prensa alguna informativa. Hubo una rueda de prensa donde se estaban haciendo públicas las medidas que se habían anunciado. Es decir, nosotros desde antes de ayer, como país y como comunidad científica, no tenemos cifras oficiales de nuestra realidad. Una realidad que de antemano viene siendo subdiagnosticada. Porque la única manera de tú tener una idea bastante cercana es haciendo pruebas. El número de pruebas hasta ahora, aunque se abrió, es insuficiente. Entonces, estamos en un momento que hay que hacer muchas pruebas y hay que hacer una cosa que se llama contención. Sí. A través de la identificación de esa gente que está positiva. Una cosa es la cuarentena ciudadana, que debe ser estricta, señores. Esto no son vacaciones. Número 2, tenemos que hacer diagnóstico. A través del diagnóstico, usted agarra esa comunidad y la aísla si es necesario. Pero además, entendemos que cuando usted identifica a un paciente ya, usted tiene que ir a ver, porque hay no todo el que está positivo necesita un ingreso, pero sí un aislamiento. ¿Y qué pasa? No, en este país tenemos que ser realistas. No todo el mundo tiene un hogar con condiciones para hacer un aislamiento estricto. Entonces, aquí hay que trabajar en muchos frentes. Esto trasciende sanidad. Esto le desnuda las debilidades institucionales de los países a todos los niveles y exige un sacrificio muy grande. Entonces, nosotros tenemos, cuando se diagnostica a un paciente, ya es positivo, hay que ir a ver dónde vive, a ver si ese hogar tiene condiciones. Y ya imagino que el gobierno central tendrá identificadas áreas donde hay que ir a llevar a esa gente que solo es positiva. Es decir, hay que aislar personas en áreas, en lugares, como se han hecho
porque tenemos que tomar las lecciones aprendidas de los países que lo han hecho bien. Corea ha dado un ejemplo tremendo. De China no quiero hablar porque como tiene un gobierno como el que tiene, pero es decir, y Alemania también. Entonces, Ahí puede haber ocultamiento de información. El aislamiento de gente que está positiva, pero que solo necesita un seguimiento, por lo que dijo el doctor Lama, de que hay mucha gente que eso pasa como un resfriado común, pero eso no le quita ni le limita su capacidad de contagiar. Entonces, tenemos que actuar ya con celeridad. Y es fundamental la responsabilidad ciudadana para hacer y tener los cuidados que se han descrito, pero también la parte desde las altas instancias para dar la respuesta. Te va a decir algo. Porque estamos en fase, esta es la fase donde nosotros, es contención, ya lo que nosotros estamos en fase de contención. Los niveles de conocimiento de la información es muy importante porque nos va a poder saber decir dónde intervenir y cómo intervenir. Si nosotros no sabemos la cantidad de casos diarios y dónde están ocurriendo, no podemos romper la cadena de transmisión y no podemos saber si las medidas de contención son efectivas o no. Porque al final, aunque no se hagan las pruebas y si no se dice la información, como quiera vamos a tener los pacientes muriendo y vamos a tener un colapso respiratorio. Señores, esto es algo serio. Doctor, ahorita pasamos un video de un joven de Santiago que se quejaba ayer de que había ido a un centro médico porque se sentía con fiebre. Lo refirieron al laboratorio, pero el laboratorio no le hizo el análisis. El acuerdo que hay con los dos laboratorios que han hecho el acuerdo, la de referencia y Amadita, es que el paciente debe ir referido por un médico especialista. ¿Es una limitante esta o debe eso ser así? ¿O cómo manejarlo? Porque tampoco pudiéramos tener que cada ciudadano que se sienta bajo sospecha coja para el laboratorio a hacerse un análisis. Mire, ¿Cómo debe operar eso? Una de los éxitos que han tenido los países que han podido hacer contención es prueba, prueba, prueba. No importa si tiene o no los síntomas. Es que ustedes revisan y es la única forma. Una gripe normal, cursa igual. Todos estuviésemos aquí ahora. Si yo tuviese gripe y ustedes me invitan acá, yo vengo. ¿Por qué? Porque generalmente es cosa leve. Es una cosa manejable. Una cosa manejable, pero si usted me dice que yo tengo coronavirus, yo mismo me aíslo y trato de no transmitírselo a usted, porque no es la misma evolución que puede tener un resfriado común a el proceso del coronavirus. Y también tenemos el inconveniente, doctor, de que no toda la población tiene acceso de manera inmediata a un especialista. Ahora, o sea, las pruebas las debería hacer el Estado y la debería ser gratis. Debería ser gratuita. ¿Cuántos pacientes están en zonas particulares en donde un especialista no hay? A partir de hoy entramos en el periodo de emergencia. La fase crítica. La fase crítica. Se declaró el estado de emergencia en República Dominicana. A partir de ahora se supone que cada ciudadano debe estar en su casa. Guardadito, sin salir para el aislamiento total. Para la cuarentena. Exactamente. Entonces, en lo inmediato, además de lo que se ha hecho, ¿qué ustedes creen que se debe, con qué ustedes creen que se debe complementar eso? Habría que decir, cuídate de estar en cuarentena para que no te aísles. Exacto, es posible. Sí, muy interesante. Claro. Hay que abrir, hay que hacer más pruebas, hay que caracterizar los focos para poder aplicar el aislamiento de manera oportuna y adecuada. En hogares que puedan, pero hay que sacar, es decir, hay que hacer pruebas. En la medida que usted hace cuello de botella, hay un ruido, hay un disturbio, no todo el mundo puede llegar. No podemos pensar que a todo el que tiene un proceso respiratorio, tipo resfriado común, se le va a hacer la prueba. Pero hay una definición de casos que todavía está atada a un antecedente, aunque ya eso hay que abrirlo, porque ya estamos teniendo, no podemos seguir diciendo que los que hay fue los que llegaron. No, ya hay transmisión local. Claro que sí, entonces hay que abrir. Ya hay transmisión local de foco no identificado. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es la fase de difusión de la enfermedad? Que tiene 3 fases. Claro. La primera fase, la importación de casos. Luego, la segunda fase, la transmisión comunitaria. Esa persona que importó el caso se la transmite a la transmisión local y después comunitaria. Y luego pasa a la transmisión
comunitarias sin foco identificado. Exacto. Sí, Aparece un caso que son los en casos Montecristi ocultos, que no se sabe que no de se dónde sabe viene. exactamente. Porque no se está buscando. Y eso Usted significa que ya el virus está circulando Exacto. en el país. Y hay algo determinante, es que inclusive durante la fase en donde el virus se está incubando, no todo el mundo presenta síntomas y la pero mayoría... transmite. Pero transmite, y la mayoría, Por eso la ese cuarentena. 81% que el doctor Ahora, dice va a cursar como un Ustedes resfriado han común. dicho Qué bueno que eso. las pruebas se hagan gratis. Parecería que el sistema de salud del país tiene fondos suficientes para garantizar que eso se haga. Aquí sobra el dinero. Quizás si hacemos una enmienda al sistema de seguridad, Aquí sobra el dinero. donde primero hasta con los fondos de las enfermedades catastróficas se puedan cargar. No para toquen que eso. Mire, eso con, no lo ese, miren, con esos no, fondos no, que no. se le acaban de querer acceder a Odebrecht, aquí se hacen todas las pruebas del No mundo toquen y fondos. toda la contención del mundo. Exactamente. No, Aquí no. sobra el dinero No para hay que- hacer contención Y hay en que estos tener cuidado momentos. de fórmulas en ese sentido. No podemos desvestir un santo para vestir a otro. Aquí sí, el gobierno tiene que tener claro dónde están los fondos y la gente sabe que sí, que hay necesidad. Y lo que es cuestión administrativa. No hay que enmendar ninguna ley para tomar la decisión administrativamente de que las pruebas se le hagan a todo el mundo. Ese manejo de que la ARS, de que estamos negociando 4,000 y pico de pesos. Pero ¿y qué infeliz puede pagar 4,000 y pico de pesos por Y una más, prueba? por ejemplo, si una Y familia de encima que 5 tiene que gente. ir a un especialista. No, para pero que se la ¿sabes haga. que Y usted no puede? ese es el tema. O sea, No. el especialista tiene una cantidad No. de personas que ver Pero- y eso te va a ralentizar Eso el es un proceso. bobo. Eso no, Pero no solo debe eso, ser. no solo eso, es que todos los médicos tenemos una formación general. Un Yo exceptuado. soy psiquiatra y, bueno, todo el mundo entenderá, pero yo tengo base de medicina O interna. sea que yo porque como tengo que hacer ginecólogo, año. un paciente que me Entonces, llegue sospechoso, no le puedo prescribir una prueba. No lo Sí. puede prescribir porque no le va a ser Sí, aprobada. bueno, Sin Esa era embargo, una de las cosas que se Claro. planteaba, que se democratizara que cualquier embargo, médico pueda Eso hacer fue una hace 2 prescripción. semanas. Esa restricción pudo ser hace 2 semanas Claro, para abrir las pero pruebas ya con no. un criterio atado a la definición de casos. Claro. Ya no, ya tenemos esto aquí. Ya tenemos que ir a hacerle las pruebas a la gente con mayor celeridad. Y hay- Ahora, el hay con un Estado criterio debe más- tener un protocolo de a Sí. quién hacérselo. Ah, claro. Porque son recursos No es a todo el mundo. de público y hay algo que se que volvió- tienen que ser No, usados y- de manera racional Porque y hay otra con cosa, cuidado. doctor. Y hay- Aquí estamos hablando del que necesita el análisis Exacto. para aprobarlo, pero también estamos hablando del que de pronto se quedó sin el empleo y que hay que asistirlo económicamente. Claro. Es decir, el problema es múltiple. Y hay algo que se Por tanto, vulnera. Una los pregunta. fondos hay que distribuirlo de manera racional para usted poder atender como Estado al que se sienta sospechoso, por el que se va a casa con la familia y de pronto Pero hay no tiene algo- un hay empleo, algo no que tiene se- un ingreso. Hay algo que se vulnera también, que es el costo intangible de esta enfermedad, lo que no se cuenta con Claro. dinero, que es esa sensación de rechazo y de no asistencia que tiene aquel que va con una serie de síntomas y que le dicen no tiene que verte otra persona o no te puede hacer la prueba. ¿Qué va a hacer ese paciente fuera de que entienda y que pudiera estar infectado? Se va a ir a la casa y va a decir que no se va a hacer nada. Y puede Y estar va a contaminando. estar contaminando. Ustedes Entonces, saben que hay una sensación Bueno, de ayer rechazo. hay un un tema video- con relación ayer a hay un eso. video de una paciente que se escapó de un centro. Dos. Del Morillo porque dijo King en que La no Vega. le- Y Dos. es la que ahí atendía. es que volvemos, Dos. como estamos con tanta gente y todavía no ha colapsado el sistema, Esta- la gente se va a escapar sin que se den cuenta. Dos pacientes se escaparon ayer Ujú. y una de ellas asimismo lo decía. Tengo 3 días, me quejo de dolor de cabeza, no me hacen la prueba, pero tampoco me dan nada. Exacto. Entonces, hay es hay una cosa dentro de esto y qué bueno que, porque lo mencionaron en varias ocasiones. Aquí la gente está en el uso también excesivo de mascarillas que ya no aparecen en ninguna parte. Eso es una. La segunda, unos protocolos que se están usando para los que tienen que estar fuera de casa y que han denunciado que todavía hay empresas que mantienen a un personal rotativo, llegan y que hay que fumigarlos y que hay que quitarles y que tienen que estar aislados porque te toca estar fuera. ¿Qué desierto hay en que el que viene de fuera tiene que pasar por un proceso, que la ropa puede almacenar el virus, que muchos elementos de lo que usamos pueden estar con el virus? ¿Qué desierto hay en esto? Hay tanto, ahí volvemos a que tenemos tanto que estamos captando poco. Yo cuando entraba aquí mismo al canal donde nos pusieron
un termómetro digital para tomarnos la temperatura, le dije yo al chico, pero mira, esto cae un poco en el vacío. ¿Por qué? Porque cuando tú estás asintomático, tú no tienes variabilidad de temperatura. Por eso han entrado Entonces los que yo entraron. puedo entrar, yo puedo estar incubando el virus, estar acá, y no va a haber un cambio. Inclusive, no todos los pacientes presentan fiebre, porque dependiendo inclusive de la respuesta del organismo de cada persona, van a ser los síntomas que puedan manifestar. Pero ¿dónde radica Hay también? algo tocaste el tema de un insumo fundamental y no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de la necesidad urgente de garantizar los insumos en los centros de salud. Señores, así como esas dos personas dijeron, me escapé, así los médicos están diciendo, no tengo nada, todavía no me ha llegado nada, se me han agotado lo poco que tenemos. Es decir, entiendo que tiene también que haber celeridad en dar los suministros a los recursos humanos que están... Me voy a hacer referencia al traslado de Jenny Polanco. Ajá. Si ustedes, y lo digo porque es público, si no, no mencionara su nombre, A mí y me pareció menciona el video inadecuado. porque también es Muy público, total, que no total. debió publicarse. Pero el video lo hizo alguien externo, ¿eh? Sí, Porque sí, ellos estaban sí, viendo. pero igual. Pero si tú verificas el traslado de esa paciente, Ahí se cometieron ese traslado fue Inadecuado, inadecuado totalmente. y, ¿Por qué? y comprometió A mucha gente. la salud de muchas De personas. ¿Por qué? ¿Cómo fue inadecuado? Porque no estaban adecuadamente protegidos Protegidos. el personal paramédico para esa transmisión. Ni ella. Y aparentemente Tampoco lo había un tenía. familiar que también estaba colaborando que no tenía Protección la alguna. adecuada protección. Ujú. Pero Entonces, a propósito de eso, quería que usted menciona la parte médica. He escuchado algunas de las quejas que los médicos están trabajando desprotegidos, que es el personal que brega directamente con... Yo no sé en el Ramón de Lara. Entiendo que en el Ramón de Lara están Protegido. tomando las medidas. No he estado ahí. Están por el Me librito estoy ahí. ciñendo A los porque demás. en las redes camina todo. Claro. Y en las redes están denunciando que lugares donde no están llegando los insumos para tomar las medidas. Se supone que ya en este momento todo el sintomático respiratorio que llegue, usted debe colocarle una mascarilla. Yo sé que no es cierto que se dispone, estamos hablando del uso hacia el paciente. Y cuando hablo del personal de salud, ahora mismo yo quiero decir, no es solo el médico. Nosotros tenemos que brindar bioseguridad a todo el trabajador de la salud que esté en los centros. Sí, sí. Desde el que maneja la basura, el que está en la cocina. El último todo que le el pone mundo. la mano al paciente es el médico. Y, Hay un personal que lo maneja, adicional que lo a trata. eso, también debe haber suministro suficiente para que aquellas personas que están en aislamiento, sea en su hogar o sea en los sitios que ya deben definirse, esas personas también que van a estar bregando con ese paciente tengan exactamente las mismas medidas de bioseguridad que en un hospital. Me dejó en el aire también lo de la mascarilla y lo de la ropa y la gente que llega. Ahí vamos. Un Rapidito. ejemplo, todo el mundo está usando de manera Indiscriminada. y panicosa la mascarilla. Y ayer mi asistente me decía, doctora, pero ya no lo diga más. Yo cada vez que podía le decía, le estás usando mal. ¿Por qué? Las mascarillas quirúrgicas, que no son precisamente las que se deben de usar ya cuando hay alguien identificado, porque hay un modelo específico, pero la población está tomando la iniciativa de usar mascarillas quirúrgicas, que son las azulitas, las que se ven. Resulta que nosotros la usamos en los hospitales, en los departamentos de neumología, para los pacientes que tienen procesos y que son inmunosuprimidos. Pero el filtro está del lado dentro. Entonces, sí se tiene que poner de manera convencional para aquel que tiene el síntoma, pero el que sale a la calle y evita, tiene que usarla al revés, con la parte blanca hacia afuera. Entonces también la están usando totalmente mal porque es para evitar que algo entre. Ya si tú tienes síntomas, tú la usas con el frente azul. Mira qué interesante. Sin embargo, ni siquiera el personal de salud que estamos en hospitales, porque yo estoy en hospital, no estamos utilizando la mascarilla adecuada porque no la hay. No la hay, no hay en el país. Pero la parte No de voy llegar a la decir casa, que en el país no la hay donde estamos. Ok, Los la insumos parte están de llegar a la casa, que es uno de los traumas, doctora, de la gente. Llego a mi casa, pero no quiero acercarme, si no me ducho, la ropa tiene que ir a una funda y meterse al ¿En Mira, qué casa tenemos baños en el patio? Es más, yo te voy a decir, en Hay que este pasar por momento, algún porque no lugar. es el tiempo ayer, en este momento. ¿Cuál es el protocolo correcto? Lo primero es que no ande la gente circulando en la calle por gusto. Eso es lo primero. Y lo segundo, Totalmente. cuando usted llega a su hogar, tome todas las medidas.
¿Cuáles? Esas de higiene. Usted se quita esa ropa. No es que pensando, no tenemos un estado ante un germen que actúa con esa agresividad. Que está pero en el aire. todas las medidas Que sean que necesarias. sean, porque incluso vamos cogiendo el hábito. Ujú. Miren, Entonces Pero tome está las en el aire. medidas. Doctora, aunque es tan No, cuesta no. arriba, aunque es tan cuesta arriba, que Mira. para nosotros entrar en una dinámica de hábitos saludables tengamos que estar en crisis. Lamentablemente. Lamentablemente. hacer el hábito de la Ahora, higiene. Miren una cosa. una última pregunta de parte mía. Una persona que no se siente nada, como yo he visto figuras sí, públicas sí, que han sí. dicho, bueno, yo me voy a declarar en cuarentena, yo no tengo nada, pero yo me voy a quedar en mi casa, yo me voy a Excelente. declarar en Lo correcto, cuarentena. Excelente. Eso está bien. Es correctísimo. Eso es correcto. Esa es la cuarentena que estamos exigiendo que se recrudezca. Es Yo importante. quiero, como se nos ha terminado el tiempo, y venga, no, usted va a decir lo que va a decir, pero se lo voy a decir a los tres. Y este programa está orientado justamente a llevarle orientación a la gente. Claro. Quisiera que antes de irnos, ustedes tengan un mensaje final que pueda ser útil a la gente que nos está escuchando. La cuarentena. La ahí que voy. cuarentena, La cuarentena es importantísima. Respóndale a Geraldino. Entonces vamos a Porque hacer el eso. periodo de incubación del virus va de 2 a 14 días. El 90% de todos los pacientes presentan síntomas o más entre el día 11 y 12. Y la media del proceso de incubación es 5 días. Si todos hacemos cuarentena por 14 días, es Estamos muy probable que podamos romper significativamente la cantidad de casos que van a surgir y nos enfocaríamos entonces en controlar y manejar los pacientes que están enfermos. Complicado. Por eso es que es tan importante en estos momentos la colaboración de la población y la intervención del Estado a hacer que la población se quede en su casa. Si hacemos esto, tenemos todavía tiempo para evitar una situación en el país. Yo le quiero decir a nuestra población y a nuestras autoridades y a nuestros políticos que aunque no queremos politizar esto, tenemos que entender que las personas valemos más y que tenemos que, en estos momentos, no es la selectividad tenemos que abrirnos a dar realmente los recursos en este momento en donde lo necesitan, que es para la gente. No podemos estar resguardando porque en realidad el Estado somos todos. Y si no tenemos esa protección, pues luego vamos a tener pérdidas, porque aquí hay algo que no se ha valorado y no se le ha puesto un precio. ¿Qué tanto afecta la desaparición o el fallecimiento de alguien en una familia? Entonces me voy por esa parte. El dolor mío es el dolor más grande, entonces somos egocentristas por naturaleza. Entonces seamos un poco empáticos. Ayer yo decía que tenemos que ser empáticos y tenemos que aprender a dar. Sí. El llamado a la población fundamentalmente es reiterar eso. Nos toca nuestra responsabilidad de hacer esa cuarentena, de cuidarnos para cuidar a los demás. El Estado es el garante de esos derechos que tenemos. Y en este momento hay una cuota de sacrificios para todos. Pero ese 3% de fallecidos, yo siempre lo digo, tienen nombre y apellido. Son padre, madre, tío, abuelo, esposo de alguien. Entonces, no podemos minimizar el impacto de esto porque es un porcentaje relativamente bajo de fallecidos. Entonces, todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a preservar la integridad de ese tejido social, de esa gente, de nosotros. Entonces, le toca sacrificio a todos los sectores. Hay que buscar, y tenemos que resguardarnos, y a la gente que sea obediente, que haga cuarentena. Escuché a una monjita decir una cosa muy linda en estos días. Lo que uno da es lo que uno se lleva. Definitivamente. Lo que uno guarda es lo que se queda. Señores, Gracias. gracias de verdad por habernos acompañado.